Dios lo puso en mi corazón, quiero desarrollarlo, pero tampoco no quiero dejar de decirte algo en esta noche. Tierra de pavos, no temas. Amén. Alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Y en medio de tu tiempo de esterilidad, de estrechez, cuando no veas nada, en medio de tu desierto, ensancha el sitio de tu tierra. Amén. Y no seas escaso en creer, porque tu Dios es Dios de milagros. Amén. Y en esta noche vos podés decirle fuerte al que está sentado en tu silla: bienvenido a la noche de tu milagro. Bienvenido. Pero decirle, mirá que no me escuchaste, al que está sentado en tu silla: Dios quiere hacer milagros en tu vida, Dios quiere hacer milagros en tu corazón. Mamá, papá, abuela, abuelo, quédate tranquilo, que lo que Dios empezó un día, Él lo completa. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el último día de Jesucristo. El Dios que soltó una palabra, promesa sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio, Dios tiene cumplimiento. Y aunque la visión tarde aún por un tiempo, lo recordábamos el otro día, tranquilo, Dios aún se apresura hacia el fin. Dios la va a cumplir. Dios no miente, Dios no es deudor de nadie. Dios es tremendo. Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Me acuerdo, 26 años, ¿te acordás, Moni? Salíamos a rescatar jóvenes allá por las calles de Flores. Nos pelaron la iglesia, ¿eh? Oh, mi pastor me quería cogotar. Pero salíamos a buscar jóvenes a las madrugadas, los traíamos a la iglesia, le hacíamos mate cocido, sopa, jugábamos al ping-pong. Un día nos pelaron la iglesia, ¿eh? Tremendo. Y habíamos hecho unas remeras, y era una iglesia media, ¿no? Y la remera era una jeringa, y Jesús entrando adentro, así como Jesucristo, sobredosis de vida. ¡Oh, sacrilegio! Casi me excomulgan de la iglesia. Pero frente a la pasión de haber tenido un encuentro con el Dios vivo, el que cambia las vidas, el que le da sentido, el que te da propósito, ¿cómo no estar locos y apasionados en avanzar y en creerle? Me encantaba el pastor Diego, me decía, tenía las reuniones abajo del arbolito, no sé hace cuántos años atrás. ¿Te acordás, Moni? Hacíamos las reuniones también abajo del arbolito allá. González Catán, hicimos una casa con tarima, tenemos esa sangre de misionero, ¿no? No conocíamos la carne, la veíamos las carnes en las vidrieras nomás, la leche de los chicos por mucho tiempo, y leche de los chicos, pero ahí están sanitos, gorditos, sirviendo al Señor, porque Dios te guarda, porque Dios te protege, porque Dios camina con vos, Dios no te abandona, y aunque pases por valles de sombra y de muerte, Dios prometió estar contigo. Y Dios en esta noche está aquí en este lugar. Y de todo lo que yo le diga, usted olvídese de todo, pero de lo que Dios te diga, una palabra de Dios puede darte rumbo, darle sentido a tu vida, una palabra de Dios. Y queremos compartir en esta noche lo que Dios puso en nuestro corazón, que para nosotros que trabajamos con adicciones, y es tan común encontrarlo en la iglesia hoy en día. Y a manera de, por decir un título, vamos a hablar de adicción. La palabra adicción, como bien decía mi esposa, es no decir, no poner en palabras. Y no hables, ahora vamos a ver unos textos, no hablar. Un mal consejo es que no hables, no decir, no poner en palabras. Y ahí puse ahí como entre paréntesis, secretos de familia. ¿Sabe que nosotros en cada entrevista, ahora regresamos el miércoles a la mañana, ya tenemos una entrevista a las 11 para ingreso, otra a las 4 de la tarde. En cada entrevista, cuando nos sentamos con las familias, le decimos lo que decimos a cada muchacho que va a ingresar. Hay cosas que las sabes vos, la almohada y Dios, que nunca la hablaste con nadie. Y enseguida desviamos nuestra mirada a la familia y le decimos: mamá, papá, abuela, abuelo, tío. Seguramente hay cosas, hay secretos de familia que están muy guardados. Por eso es muy importante, aún en la vida de la iglesia, entender. Creo que a veces nos pasa en la iglesia que podemos encontrar gente que no madura, no crece, no avanza en áreas de la vida. Es que muchas veces hay cosas que no están habladas. Mire, y no vamos porque quiero ser prudente también con los tiempos, pastor, ¿sí? No queremos que nos echen y queremos volver el día de mañana. No voy a leer todos los versículos, pero vamos a hablar por Samuel. Yo algunos los vamos a mencionar y los vamos a leer. Y lo que le voy a decir está ahí en la Biblia. A manera de introducción también, vio la vida de Absalón. Absalón, uno de los hijos de David, y se armó una tremenda... Le dividió el pueblo al padre. ¡Bravo! Le dividió el pueblo al padre. Una rebelión le armó al padre. Qué tremendo, ¿no? Y si vamos a la Biblia,
dice ahí en Samuel, 4 años de trabajo minucioso, 4 años. Oh, que le fue dividiendo, le fue socavando despacito a su papá, el rey. Qué tremendo, de a poquitito, llevó tiempo. De ahí que nos lleva a nosotros como líderes, como pastores, como padres de familia, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, tener los ojos bien abiertos, estar bien atentos con nuestro espíritu, a veces a la obra del enemigo. 4 años le llevó. Y si vamos ahí a la Biblia, mire, ahora si es tan amable, en 2 de Samuel 15, pastor, cuando usted me diga, mire, ya bien, listo, yo bajo. Algunos los vamos a leer, otros no, los vamos a pasar por arriba. Pero qué interesante, 15:6 de 2 de Samuel, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y al cabo de 4 años aconteció que Absalón le dijo al rey, vino toda la división. Pasó el tiempo, el enemigo labura despacito, 4 años. Y quiero ver, mire un poquitito más abajo en el versículo 12, mientras Absalón, en medio de la revuelta que estaba haciendo, ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo. Mire, ¿por qué quiero remarcar esto? Porque el enemigo busca muchas veces aliados, y en este momento el que Aitofel se alió, ¿no?, en medio de esta conspiración. Y Aitofel fue bravo, que unos versículos más adelante, cuando le dicen a David, mirá que Aitofel se unió con la rebelión de Absalón, David se presentó delante de Dios y dijo, Dios, ¿no?, ten en cuenta esto, intervení esto. Pero, ¿sabe qué? Esto es para mencionar un poquitito esta historia, pero queremos ir a la raíz del asunto. Porque veo que muchas veces en la vida hablamos de la gota que llenó el vaso de agua. ¿Se vieron? Esta fue la gota que llenó el vaso de agua. Se pudrió todo. Esta fue la última, una discusión, un malentendido. Pongan el nombre que quieran, tal vez usted tuvo su experiencia. La gota que llenó el vaso de agua. Y a veces en la vida perdemos de vista las gotas anteriores. Podemos hablar de la circunstancia de hoy, pero vamos a ir a la raíz del asunto. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Sí? Ir a la raíz del problema. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas siempre. Ir a la raíz. Ir allá a lo profundo, a donde no se ve. Ir allá. Porque a veces no entendemos, pero hay algo de fondo y hay algo de raíz. Llegó un hombre a su casa y la buscaba el esposo y no estaba, ¿no? Iba a la pieza, mi amor querida, fue al fondo, la tenía, no estaba. Hasta que llega a la heladera y un cartelito, esto no funciona, esto no va más. Y viene y dice, ¿y cómo puede ser? Y abre la heladera y funcionaba, andaba el freezer, andaba todo, y dice, ¿cómo puede ser? Pero ir a la raíz, las cosas, los matrimonios no se rompen de la noche a la mañana. Un ministerio no se derrumba de la noche a la mañana. Una relación no se rompe de la noche a la mañana. ¿Qué habrá pasado sobre la mente de este hombre, Aitofel? ¿Sabe que Aitofel era un consejero de David? Fuerte, muy fuerte. ¿Qué habrá pasado por el corazón de él? Que se rebeló, que se sublevó, que dejó de ser fiel a David y se va con que le está haciendo, con el hijo que le está haciendo una división. ¿Sabe quién era Aitofel? Aitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Conocen la historia de Betsabé? David tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, quedó embarazada, mandó a matar al esposo. Si vamos a los versículos que estudiamos un poco ahí, vemos en la Biblia, Aitofel era el abuelo de esta mujer, de Betsabé. Y nos encontramos años allá adelante con esta historia, con esta situación, apoyando la rebelión que Absalón le estaba haciendo a su padre. Porque si vamos ahí vemos
cómo Aitofel le estaba dando malos consejos a Absalón. ¿Qué me habla esto? ¿Qué me dice esto? Que un corazón enfermo, un corazón que no está sano, no va a dar nunca buenos consejos. Por eso siempre hay que ir a la raíz del problema. Hay que ir a la raíz. Hay que ir allá. Hay que ir tiempo atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el trasfondo? Ya habían pasado muchos años, pero vemos, el libro de Hebreos nos dice, tengan cuidado, que no va a ser cosa que brote una raíz de amargura y te estorbe, y muchos sean contaminados. Entonces hay que tener cuidado de cuidar nuestros corazones y de poder poner en palabras, de poder hablar aquellas cosas que nos han dañado y que nos han lastimado. Yo sé que no es una palabra de fe, ¿no? Pero es una palabra poderosa, la palabra de Dios, que nos lleva a nosotros a cuidar nuestros corazones, a poder mantener nuestro corazón en sintonía con el corazón de Dios. Porque si yo hay cosas que hoy no las arreglamos, mañana, pasado, dentro de 4 años, fueron fatales para la vida del pueblo y para la vida de una familia. ¿Qué cosas no están habladas? ¿Qué cosas no fueron dichas? ¿Qué cosas no fueron compartidas? En la historia de trabajar con gente, las estadísticas nuestras de restaurador, el 80% han tenido problemas con el tema en el área sexual. El 80%. Y le podríamos hablar de lo que usted se imagina, o de cualquier cosa, o de lo que no se imagina. Todos tipos de perversidad, un montón de cuestiones que no fueron habladas, que no fueron puestas en palabras, que no fueron dichas, que no fueron habladas a tiempo. Por eso es muy importante, para que mirando allá a futuro, frente a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia, para que no se nos divida y no se nos caiga, poder tomar el toro por las astas y poder poner en palabras aquellas cosas que pueden estar guardadas en nuestro interior. Yo no quiero ser como Aitofel, un abuelo que dé malos consejos, porque un corazón herido o un corazón enfermo no puede nunca dar buenos consejos. ¿Qué cosas pueden estar muy guardadas en tu corazón, en mi corazón, o de aquellas personas que nosotros acompañamos y caminamos? ¿Qué cosas pueden estar guardadas que nunca fueron dichas, nunca fueron puestas en palabras? Entonces de ahí nos llama la atención a nosotros la palabra de Dios como líderes, de que acompañamos a otros, pastoreamos a otros, estamos al lado de otros, que nos toca ser padres, abuelos, pastores, poder ayudar y caminar a otros, caminar al lado de otros y que puedan poner en palabras aquellas cosas que dañan, que molestan y que lastiman. El libro, vamos a leer Proverbios. Mire, Proverbios capítulo 18, versículo 19, dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Qué interesante, qué texto interesante. Las contiendas, los enojos entre los hermanos son más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Sí? Dice que este tipo de contiendas son como cerrojos de alcázar. ¿Vieron los castillos? Una discusión, un problema, una dificultad no hablada, no puesta en palabras, puede ser una tremenda fortaleza en nuestras vidas. Más fuerte, un enojo de un hermano, más fuerte que una ciudad. Más fuerte que una ciudad amurallada y cerrada. Qué interesante es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué a veces en la vida no crecemos o no maduramos o no puedo desarrollar todo mi potencial? Aún como papá,
aún como mamá, aún como pastor, como líder, en cualquier área de la vida, porque puede haber situaciones en nuestras vidas que no fueron habladas, sino fueron puestas en palabras, que no se hablaron. Gracias a Dios por los pastores, tener pastores sanos, que yo puedo ir a mis pastores y hablar. Y lo mismo usted. Si usted es mujer, poder hablar con su pastora. Si es mujer con mujer, o tendrá su líder, las personas que tengan en las casas, ¿no? Los oasis, ¿no? Si usted es varón, poder hablar con su pastor, con los líderes que están en estos hogares abiertos en las ciudades. ¿Qué cosas pueden estar ancladas en lo profundo de nuestro corazón que no se hablaron, que no se pusieron en palabra por años? Y a veces me puedo encontrar que vengo a la iglesia por años, a todas las reuniones, y me encuentro como que hay áreas en mi vida que están ahí, como puertas abiertas, como un gancho que me tiene y que vuelvo para atrás. Tengo que aprender a hablar. Mire, 2 Corintios, yo no lo quiero marear con la Biblia, pero 5:11 dice, nos advierte Pablo que seamos astutos, ¿sí? Que Satanás no gane ventaja de situaciones. Viene hablando en ese párrafo de la Biblia de la falta de perdón. Que Satanás no gane ventaja. En Efesios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿sí? Y dice que no le des lugar al diablo. Que el diablo no tome ventaja nunca de nuestras vidas. En el original, cuando hablamos de ofensa, en el original habla de trampa. En el original de la palabra significa trampa. A través de las ofensas son trampas que el enemigo coloca para mantenernos agarrados. Y créame que lo hemos visto a lo largo de los años, venir a la iglesia, cantar, saltar, remolinear, en nuestros tiempos de juventud remolineando hace tanto tiempo. Y puede haber áreas de mi vida que están agarradas, porque no puse en palabras, porque no hablé y están ancladas en lo profundo de nuestro corazón. Y hoy me puedo encontrar como hombre o mujer adultos, y aún heridas de mi pasado que no las he hablado pueden condicionarme en mi vida de llevar una vida feliz, pero soy cristiano, pero hay áreas de nuestra vida que están ahí. El 70% de los abusos en menores, en niños, ocurren en hogares con gente conocida, con gente muy cercana. Tengamos cuidado donde dejamos nuestros hijos. Cuidado. Pero es el pastor de la iglesia, ¿no? Pero cada caso hemos escuchado. Pero es el abuelo, es el tío, es el mejor amigo de la juventud, la amiga. Si usted le contaría, seguro un montón de chicos, la cantidad de cosas que hemos escuchado, las que hemos vivido, los abusos, los acosos, los manoseos, cuántas cosas que están muy ahí. ¿Cómo perdono? ¿Cómo perdonás a alguien que te violó? Que se aprovechó de tu infancia, de tu niñez. Y hoy como jovencitos, como adultos, cargando con esta mochila. Estamos cargando una ofensa, porque caímos, el enemigo nos hizo caer en una trampa y hoy hay una raíz de amargura en nuestro interior. Y si no la hablo a tiempo, me va a terminar comiendo por dentro. Por eso tengo que ser astuto, porque el diablo anda como león rugiente. No tengo que ignorar las maquinaciones de Satanás, cómo él trabaja. Entonces, manejar las ofensas. ¿Alguno fue ofendido de ustedes alguna vez en la vida? Todos, de alguna u otra manera, ¿no? De una u otra manera ofendidos. Y a veces el enemigo es tan astuto, significa trampas que nos ponen en el camino. Y si yo no lo soluciono a tiempo, si yo no perdono, claro, es difícil. ¿Cómo perdono a mi papá que me abandonó? 8 años tenía cuando mi mamá me abandona. Ahora vengo, voy a buscar a papá. No vino más. Se fue a otra provincia, Santiago del Estero. No vino más. ¿Qué hacer? ¿Cómo perdonar? Si bien Dios tiene que intervenir, pero el perdón es una decisión que va más allá de los sentimientos.
Hemos encontrado y trabajado con muchísimos jóvenes, cargando muertes, violados por la niñera, entregados por su papá, por una caja de vino, tantas cosas, tantas historias, mil. Muchísimas peores y peores y peores. Hasta que no las pongo en palabras, hasta que no las hablo, hasta que no las saco afuera, tienen un poder en mi interior que me mantienen anclado en la vida. No tengas vergüenza de hablar con tu pastor o con tu pastora. Si sos hombre, lo buscas a tu pastor, a los líderes, a quien tu pastor haya delegado. Si sos mujer, busca a tu pastora, a las mujeres, líderes que tu pastora, tus pastores han delegado. No te guardes nada. 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 Mire, para ir un poco más a la raíz, vamos a buscar 2 de Samuel capítulo 13. Acá hay una historia de la misma familia. Vio que hay familias y familias, ¿no? Esta era una familia que era un poco complicada y siempre tengamos los ojos abiertos en esto. A veces hay una línea y el enemigo quiere repetir historias. Tenía muchos problemas en el área sexual. Esta familia fue así, lamentablemente, en algunos aspectos y en algunas áreas. Por eso es muy importante, mire, en esta familia hubo un hermano que violó a la hermana. Qué bravo, ¿no? Complicado. Mire, toda esta historia la encontramos, capítulo 13, versículo 20. Mire, y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amón? La historia de 3 hermanos, Absalón, Amón y Tamar. Y cuando se entera que fue violada por el hermano, le da un mal consejo. Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David, su papá, oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón, porque había violado a su hermana Tamar. Y aconteció pasado 2 años que, bueno, ahí viene toda una sublevación y demás. Mire qué interesante. Otra situación en esta familia muy delicada. Un hermano que viola a la hermana y el consejo del otro hermano le dice: mira, no hables nada, porque es tu hermano, callá, no digas nada. Y es muy común, nos hemos encontrado con muchísimos casos, cuando han ocurrido problemas en el área sexual que son tan delicados, que se enmudecen y se callan. Quedan esos secretos de familia a veces por años. Y hoy nos encontramos como hombres, mujeres, adultos que al no haber podido arreglar estas situaciones, estamos cargando una mochila muy pesada en nuestras vidas. Malos consejos. Este hermano le dio un mal consejo. Calla, no digas nada. Dice que cuando se cruza con el hermano, le dice: no hablo ni nada, ni bueno ni malo, no dijo nada. Y el papá David, mire, esto es un llamado de atención para nosotros como padres. Dice que David se enojó mucho. Yo no sé qué haría usted en una situación así, en un problema así en su casa y en su familia, ¿no? Pero la iglesia, nuestra familia, tus hijos necesitan hoy en día padres y madres fuertes que pongan los puntos sobre la I. Que se sienten a hablar las cosas como son. Lo que hay que hablarlo. Y hay que levantar la mano y hay que pedir ayuda. Y si uno se tiene que poner firme, aún con nuestros hijos, en nuestras casas, ponerse firme. Porque viene una palabra de Dios sobre, usted habrá escuchado, habrá leído, su pastor les habrá enseñado, ¿sí?, sobre un hombre que le digo: no estorbastes a tus hijos. No estorbastes a tus hijos. Y es un llamado de atención a nosotros como padres, aquellos que estamos en el liderazgo, de ponernos los pantalones, ¿sí?, y poner los puntos sobre la I cuando tengamos que hacerlo. Y poner límites en nuestras casas y en nuestras familias. Y hablar las cosas como son. Por eso, no
siga guardando, si conoce a alguien, que no se guarde nada, poder hablar con sus pastores y con sus líderes. Lo no puesto en palabras, algún día explota, algún día sale. Son esas trampas que el enemigo pone en nuestras vidas y permite para que nos ofendamos y nos quedemos enojados, ofendidos, anclados en esas situaciones en nuestras vidas. Por eso poner en palabras es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Frente a una ofensa, poder levantar la mano y poder pedir ayuda. Poder hablar con la persona correcta en el lugar correcto, ¿sí? Con la persona indicada en el lugar correcto, poder hablar. No dudes en hablar lo que tengas que hablar con tus pastores, con aquellos que te están liderando. Que no hagamos de seguir los malos consejos, como en el caso de este muchacho, que dijo: calla, hermana mía, no hables, no digas nada. Porque hay cuestiones que nos van a acompañar toda nuestra vida si no las podemos poner en palabras. David dijo: mientras yo callé, se envejecieron los huesos dentro de mí. Y a veces nos encontramos enfermos y enfermos. Conocer a alguien que se enferma, siempre vive enfermo. Y hay enfermedades que a veces son por estas cuestiones del alma, estas heridas. Mientras callé, dice el salmista David, se envejecieron los huesos dentro de mí. Por eso poder poner en palabras lo que nunca he puesto en palabras. Jesús fue claro cuando nos enseñó el Padre Nuestro: perdonar para ser perdonados. Tenemos que aprender a perdonar. Y el proceso de sanidad es otro tema, pero lleva tiempo y es doloroso, pero si hay cosas no resueltas, hay cosas no habladas, la Biblia nos enseña, nos insta a arreglar estas situaciones, a poder hablarlas. El primer beneficiado en medio del perdón es la persona que perdona. Es como lo suelto. Y es un proceso de sanidad y de restauración que lleva mucho tiempo a veces, pero lo que Dios empieza, Dios lo termina. Se inicia cuando yo suelto, cuando yo perdono. ¿Cómo perdonar un abuso? ¿Cómo perdonar un abandono? ¿Cómo perdonar tantas cosas que nos pudieron haber pasado en la vida? Tengo que aprender a perdonar y sentarme a hablar en el momento oportuno, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no le demos lugar al diablo. En el original de la palabra es como damos y hay todo un círculo alrededor nuestro y dice: no le des lugar. Es como no permitas que cruce esa línea el enemigo. Arreglar cuanto antes lo que tengas que arreglar. Arreglarlo. Pero es el pastor, habla con tu pastor. Y a veces los pastores nos equivocamos. No sé vos, el pastor Diego, ¿no? Nos equivocamos. Y decimos, lo primero nos vamos a equivocar más que todo. Habla con tu pastor. Seguramente si te estuvieron mal van a pedir perdón. Y podemos herirla, lastimar involuntariamente. Nunca dejes pasar un día sin hablar. Con quien tengas que hablar. Enseñamos a aquellos que trabajan con niños, poder acompañarlos. Es un área delicada, que puedan hablar. Sí, mire las cosas que usted sabrá también. Acompañe para que ellos puedan hablar. Porque si no los condiciona toda su vida. Dios interviene, Dios sana, Dios obra milagros. ¿Sí? Pero poder aprender a poner en palabras. ¿Sí? Lucas 6:37, Lucas nos enseña no juzgar, no condenar, perdonar, para no ser juzgados, para no ser condenados, para ser perdonados por Dios. El que confiesa su pecado y se aparta, Proverbios 28:13, alcanzará misericordia de parte de Dios. El poder del ocultismo está en lo oculto. Mientras esté oculto tiene poder. Pero si aprendo a confesarlo, a sacarlo afuera, encuentro un poder de liberación tremendo. Con la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento indicado. Habla con quien tengas que hablar.
que aprendamos a decir no. ¿Sabe decir no? Sí. No, bueno, ¿sabe decir no? Sí, ¿no? Le decía, no, y le estoy diciendo que sí, ¿no? Le decía, que aprendamos también a decir no. Y a entrenar a nuestros jóvenes y a entrenar a nuestros niños, a que ellos también aprendan a decir no. Por eso el trabajo con nuestros niños es un trabajo titánico. Es titánico para papá, para mamá, para el liderazgo de la iglesia. Que nuestros niños sepan qué está bien y qué está mal. Qué está bien y qué está mal. Aprender a poner los límites a nuestros niños es importantísimo. Todo arranca en casa, todo arranca en la familia, todo arranca ahí, todo arranca en casa. Familias sanas hacen la iglesia sana, hacen una sociedad sana. Seguramente Dios tiene planes y tiene propósitos con tu vida. Dios te trajo esta hermosa, no sé si es ciudad, pueblo, paraje, ¿no? Paraje de Pavón. Dios tiene planes con vos. Dios tiene un propósito, Dios tiene un diseño establecido. Y en medio de tu noche oscura, las mejores temporadas de la vida, al menos fue nuestro caso, fueron las noches oscuras. En las noches oscuras. Y aprendimos más de las perdidas que de las ganadas. Y hemos pasado desiertos y noches oscuras. Pero en la escuela de Dios, en la soberanía de Dios, todo fue permitido de alguna manera. Pero Dios quiere restaurar y Dios quiere sanar. Dios quiere que ensanches el sitio de tu tierra. Amén. Y aunque estés en medio de una esterilidad, y tal vez te robaron los sueños de chiquitita, de chiquitito, te robaron los proyectos, y parece que no volvés a salir adelante, quédate tranquila y quédate tranquilo. Levantá canción, dice Isaías, en medio de tu tiempo de esterilidad. Y atrévete a ensanchar el sitio de tu tienda, aunque hoy no veas nada, aunque hoy no entiendas nada, aunque sea doloroso. Levantá tu mirada al cielo, porque tu socorro viene de ahí, viene de Jehová, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Él es tu socorro. En medio de tu tiempo de esterilidad, ensancha tu territorio. Y no seas escasa en creer. No seas escaso en creer. No seas escasa. Porque hasta donde mires, Dios te lo va a dar. Amén. Hasta donde vos mires, Dios te lo va a dar. Y podemos traer una palabra de fe. Y la palabra de Dios nos da fe. Pero yo estoy preparando, ¿no? Hace tiempo, una prédica, abuelos sanos. Yo no quiero ser como otro feo. Yo mañana en el lugar que Dios me ponga, yo quiero ser un abuelo que dé buenos consejos. Que pueda dar buenos consejos a las jovencitas, a los jovencitos, a los niños. Por eso es muy importante dejarnos ser restaurados por Dios. Y tener esa docilidad de no tener vergüenza y hablar lo que tenga que hablar. Va a venir mucha gente, y tal vez conocer mucha gente, y tal vez conozcas a alguien y tal vez pueda estar hasta sentado en tu silla, que ha atravesado situaciones similares así. Pero que podamos acompañar a otros a que puedan hablarlas, a que puedan ponerlos por palabra, a que puedan acercarse al liderazgo de la iglesia sana y poder poner en palabras. Que no tengan vergüenza, porque hay una casa que los va a abrazar. Por eso, hermosa tierra de Pavón, no temas, dice el profeta Ageo, situaciones difíciles. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Porque Dios es así, Dios es especialista en imposibles. Y lo que es imposible para tu vecino, para vos, para tu hermano, para Dios, todas las cosas son posibles. Amén. El pequeño vino a ser mí y el menor vino a ser un pueblo fuerte. Dios hace cosas tan extraordinarias. Va a buscar a esa que quedó tirada por el camino, después 99, porque tenés valor. Porque hay un plan de Dios, hay un diseño de Dios, hay un propósito de Dios. Naciste con propósito. Fuiste sellada por Dios, sellado por Dios. Hay un plan, hay un propósito de Dios con tu vida. Dice el libro de Habacuc, si te dijera lo que voy a hacer con tu vida, no me lo vas a creer. No me lo vas a creer. Véngame a contar de acá unos años. Vas a mirar para atrás. Te reirás del porvenir. Y verás que la mano de Dios, que en medio de las tinieblas,
La gloria de Dios amaneció sobre tu vida, sobre tu ministerio. Dios te tiene muy en cuenta, no se olvidó de vos. No se olvidó de ninguna de tus lágrimas. Y como compartíamos el otro día en otra congregación, hay tiempos donde se llora. Hay tiempos donde se llora. Pero hay temporadas donde se cosecha con regocijo. Con regocijo. Tengo que aprender a entender que si Dios está conmigo, siempre Él me va a llevar a buen puerto. Él está con nosotros. Tierra de Pavón, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y Dios te va a enviar mucha gente. Prepárate para empezar a venir. Y cuando hablamos de mucha gente, no hablamos de multitudes. Las cuentas de Dios son tremendas. Un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Uno, que Dios te ponga en el camino. Uno, que Dios te ponga en el camino. A lo mejor cuando salís y llegues a tu casa, decirle no temas. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas con vos. Dios quiere hacer grandes cosas con vos, con la persona que está sentada en tu silla. Dios quiere hacer grandes cosas. Todo empieza en Dios y termina en Dios. Atrévete a creer, a confiar en Dios. Vamos a orar.